Buenas noches, aprendices. El día de hoy, 15 de marzo, son las 7:08 de la noche. Vamos a iniciar con dos evidencias durante esta semana. Entonces, son dos evidencias que no son tan difíciles, son fáciles. Y usted sabe que yo se las trato de mostrársela bastante clara para que no tengan ese problema más adelante, que no entendí, que todo no. Entonces vamos a dividir el tiempo en dos secciones. La primera evidencia, doy una pausa para algunas inquietudes, algunas preguntas y después hago la segunda intervención. Presentación. Llevar el uniforme con orgullo implica también portar el equipo de protección personal completo y correctamente. No es solo una norma, es la garantía de que cada experto regresa a casa ileso. Entonces, como vamos a trabajar con lo de transporte con el derramamiento de sustancias, en este caso peligrosas, vamos a atender ese tipo de mensajes. Acuerdo, la puntualidad, uso de cámaras. Más tarde le digo para que me la habiliten a mitad de la actividad. Cero distracciones, muchachos. Vamos a estar atentos esta horita. Yo sé que algunos de pronto vienen del trabajo, están cansados, pero vamos a estar pendientes esta horita. No les quito mucho tiempo. La disciplina. Siempre han conservado una buena disciplina. Y preguntas por el chat. Vamos a hacer las preguntas por el chat, como veníamos realizando. Esta es la primera evidencia. Evidencia GA4 24 040 3029 AA1 EB05. ¿Qué nos toca hacer? Un mapa mental sobre la tipología de vehículos y los requisitos de la revisión preoperacional. Para el aprendiz es de vital importancia tener claridad y conocimiento suficiente en todo lo relacionado con los equipos, sus características y su funcionamiento, la seguridad pasiva y activa de los vehículos. Una vez se alcanza tan claridad en estos conceptos, se deberán abordar elementos de normatividad, seguridad y prevención y todos los concernientes a la documentación y legislación vigente de las unidades de transporte y sus operadores. Entonces, para cumplimiento de esta evidencia, ¿qué les toca realizar a ustedes? Realice un mapa mental al que deberán nombrar, ojo, deberán nombrar mapa mental sobre tipología de vehículos y requisitos de la revisión preoperacional. En el mapa describa con mayor claridad posible la tipología de vehículos de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito. Describa con mayor claridad la tipología de los vehículos, que es lo que le voy a explicar ahorita. Explica además cómo hacer la revisión de estado de los componentes externos del vehículo, de acuerdo con procedimientos técnicos y normativos. Enriquezca su mapa mental con colores, imágenes, gráficas e ilustraciones que faciliten la comprensión y asimilación de estos temas. Procure actitud y suficiente en las ideas expuestas. Actitud con amplitud, ¿qué digo? Amplitud. Procure amplitud. Lineamientos generales para la entrega de evidencia. Producto a entregar, un mapa mental. Formato, PDF. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio mapa mental.
sobre tipología de vehículos y requisitos para la revisión preoperacional GA4 24040 3029 AA1EB05. Entonces, vamos a ver primero un video relacionado con la tipología de vehículos de acuerdo al Código Nacional de Tránsito. Veamos este pequeño video. Vamos a meternos de lleno en algo que nos toca a todos, todos los días, las reglas que gobiernan el tránsito en Colombia. Y sí, puede parecer un tema complicado, pero la verdad es que nos afecta a cada momento que salimos a la calle. A ver, pensemos en esto un segundo. Cada vez que salimos, ya sea a pie, en bicicleta o en un carro, nos unimos a una especie de ballet masivo. Y claro, para que esa danza de millones de personas no termine en un desastre total, pues hacen falta reglas. La gran pregunta es, ¿quién las escribe? Pues bueno, la respuesta la tenemos justo aquí. Es la Ley 769 de 2002. Este es el famoso Código Nacional de Tránsito. Para que nos entendamos, es el manual de instrucciones para absolutamente todo lo que se mueva por las vías de Colombia, tanto las públicas como las privadas, por donde circule gente. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el propósito real de este código? Porque les adelanto algo. No es simplemente un listado de multas y de cosas que no se pueden hacer, ¿eh? Su razón de ser es mucho, mucho más profunda. El artículo 1 nos da el norte. Es como la brújula de todo el sistema. Estos principios son la base de cada norma. La idea central no es solo mover carros de un punto A un punto B, no, es hacerlo con seguridad, con eficiencia y que sea accesible para todo el mundo. Son, literalmente, los cimientos de toda esta estructura. Y aquí, ojo, porque esto es clave. De todo lo que dice el código, esto es, sin duda, lo más importante. Su misión principal es proteger a los más vulnerables. Lo primero siempre, siempre es la gente. Su seguridad, su comodidad, eso está por encima de la velocidad o de cualquier otra cosa. Esa es la filosofía que mueve toda la ley. Listo, ya entendimos el porqué de todo esto. Ahora vamos al quiénes. O sea, ¿quiénes son los actores en esta cancha? El código es súper claro y divide el mundo en dos. Por un lado, los que hacen cumplir las normas y bueno, por el otro, el resto de nosotros, los que tenemos que seguirlas. Y miren, esto es básicamente el organigrama del poder en el tránsito. Arriba, en la cima, está el Ministerio de Transporte, que es el que marca la pauta a nivel nacional. De ahí para abajo, la autoridad se va delegando a gobernadores, a alcaldes, y así hasta que llegamos a los agentes que vemos todos los días en la calle. Es una cadena de mando muy clara donde cada uno tiene su función. Y hablando de los que vemos en la calle, aquí está la definición oficial de la cara más visible de toda esa jerarquía. Un agente de tránsito es un funcionario que tiene la autoridad para organizar cómo nos movemos todos, vehículos y peatones, y su trabajo va más allá de poner una multa, ¿eh? Es vigilar y ordenar para que el sistema fluya y no colapse. A ver, para entender cualquier juego hay que saberse las reglas, ¿cierto? Y para entender las reglas, primero hay que hablar el mismo idioma. El Código de Tránsito tiene su propio diccionario y vamos a revisar algunas palabras clave, sobre todo esas que siempre nos generan confusión. Empecemos por lo más básico, el mapa. ¿Por dónde nos movemos? Porque la ley es súper específica en esto. Cada espacio tiene su uso y, por decirlo así, su dueño. Miremos. Y aquí está la división más importante de todas, la más fundamental, la acera y la calzada. Es muy simple. La acera, o el andén, como le decimos todos, es el territorio sagrado del peatón, y la calzada, la calle, es para los vehículos. Punto. Son dos mundos aparte, y entender esa frontera es el primer paso para la seguridad de todo el mundo. Y ahora, un punto que genera muchísima confusión, muchísima, la diferencia entre ciclovía y ciclorruta. Y no, no son lo mismo. La ciclovía es algo temporal, ¿saben? Como la que se habilita los domingos. En cambio, la ciclorruta, esa es otra historia. Es una estructura permanente, un carril que es exclusivamente para las bicicletas. Saber esto es clave. Y así como la ley le pone nombre a los espacios, también nos pone etiquetas a nosotros. Dependiendo de cómo nos movamos, tenemos un rol. Podemos ser peatón, ciclista, conductor, el que va de acompañante o el pasajero que va en el bus. Y cada uno de esos roles, claro, viene con sus propias reglas, sus derechos y también sus deberes. Ok, ahora pasemos a lo práctico, a los papeles. Hay dos documentos que son la Biblia para moverse, dos licencias que son cruciales y que, aunque parezca mentira, la gente confunde todo el tiempo.
Y aquí está el resumen en una sola frase para que nunca se nos olvide. Una es para la persona, la otra es para la máquina. Así de simple. Un documento es para el que maneja y el otro es para que el carro o la moto tengan permiso de rodar. Son dos cosas distintas, pero que van de la mano. Entonces, para que quede clarísimo, la licencia de conducción es de la persona, es personalísima, intransferible. Es el documento que básicamente dice, esta persona tiene el permiso y la capacidad para manejar. Por eso nadie más la puede usar. Es el pase para ponerse detrás del volante. Y luego está la otra, la licencia de tránsito, o como todo el mundo la conoce, la tarjeta de propiedad. Esta ya no tiene que ver con quién maneja, no, esta es del vehículo. Es como su cédula de identidad. Dice de quién es el carro o la moto y, lo más importante, que tiene autorización para circular por todo el país. Y si alguien quiere sacar su licencia por primera vez, ¿qué hay que hacer? Bueno, el artículo 19 nos lo pone fácil. Son 4 pasitos. Primero, saber leer y escribir. Segundo, tener ya 16 años cumplidos. Tercero, aprobar los exámenes o presentar el certificado de una escuela de manejo. Y cuarto, tener un certificado médico que diga que se está en plenas condiciones para conducir. No hay más misterio. Bien, ya vimos los principios, las autoridades, el lenguaje, los documentos, pero la gran pregunta es, ¿cómo se conecta todo esto? O sea, ¿cuál es el pegamento que une todas estas piezas para que funcionen como un solo sistema a nivel nacional? Pues la respuesta es una palabra de 4 letras. R-U-N-T. El Registro Único Nacional de Tránsito. Pensemos en el RUNT como el gran cerebro digital del tránsito en Colombia. Es una base de datos inmensa, un sistema que lo conecta todo con todo, sin importar en qué rincón del país esté. Y cuando digo que lo conecta todo, no es exageración. Miren nomás lo que registra el RUNT. Vehículos, conductores, empresas de transporte, licencias, multas, las escuelas de conducción, los seguros, hasta los accidentes. Es el centro de operaciones que tiene toda la información. Para que lo entendamos fácil, el RUNT es la razón por la que una multa que se impone en Cali aparece al instante en el sistema de Bogotá. Es lo que hace que el historial de un conductor sea uno solo y se pueda consultar desde cualquier lugar. Es en definitiva el sistema que amarra todos los hilos y hace que esto funcione como un todo. Y después de ver toda esta estructura de leyes, autoridades y tecnología, es bueno recordar por qué existe. Volvemos al punto de partida. Todo este sistema, con toda su complejidad, tiene una meta final muy sencilla, la que leímos en el artículo 1, garantizar la seguridad y la comodidad de la gente. Entonces, para cerrar, el código nos da el manual de instrucciones, pero todos sabemos que las reglas en un papel no son suficientes. Y aquí es donde queda la reflexión final. Si la ley ya nos da el marco, ¿qué nos toca hacer a cada uno para construir una cultura de seguridad de verdad? ¿Cómo pasamos de simplemente obedecer la norma a que cuidarnos unos a otros sea la verdadera prioridad en la vía? Bueno, vamos a construir los planos de movilidad, que es el ADN del tránsito colombiano. Vamos a codificar el Código Nacional de Tránsito, la resolución 5443 y la resolución 004100, manual de diagnóstico estructural para los aprendices. Un manual que yo construir y vamos a organizar la estructura o la anatomía de un vehículo legal. Un vehículo no se define por su apariencia, sino por la suma de 4 capas normativas. Primera capa, el propósito, el tipo de servicio. Ojo, el propósito, ¿qué tipo de servicio cumple ese vehículo? ¿Para qué y para quién está en la vía? ¿Para qué y para quién? Segunda capa, morfología, clases de vehículos. ¿Cuál es su forma y capacidad base? Capa 3, la estructura, o sea, la carrocería. ¿Cómo está adaptado para llevar su carga o pasajeros? Y la cuarta capa es la mecánica, la configuración del vehículo, de acuerdo a los ejes. ¿Cómo se distribuye su peso sobre el asfalto? Entonces, veamos. Primero,
La capa 1, propósito operativo, tipos de servicio. Entonces, cuando hablamos de servicio, vas a conseguir, no que servicio particular, destinado a satisfacer necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas. El particular es algo privado. Público. Este vehículo está homologado para transportar mediante cobro de tarifa, fletes o pasajes. Entonces, como yo siempre le he dicho a los estudiantes, no es lo mismo un pasajero que un peatón, que un pasajero que un acompañante. El pasajero está en el vehículo público y el acompañante en el particular. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El acompañante no paga ninguna clase de tarifa, mientras que el pasajero sí le toca pagar una tarifa, un flete o un pasaje. También hay otros tipos, por lo general la mayoría son particular o público. Oficial. Hay vehículos de servicio oficial destinados exclusivamente al servicio de entidades públicas. Entonces, en este caso, la policía, el ejército, todas las entidades tienen un servicio oficial. Diplomático o consular es uso exclusivo de funcionarios de misión diplomática. Estos vehículos tienen inmunidad. Estos vehículos ustedes no lo pueden requisar. Prácticamente es un estado dentro de otro estado. Así tenga un accidente de tránsito, no se puede requisar. Entonces, después no diga que no les comenté esta situación con esos vehículos diplomáticos o consular. Entonces, ahora vamos a la segunda capa, morfología. En este caso, la morfología es el nivel 1. Las ruedas y el equilibrio. Las ruedas, tenemos de 2 ruedas en línea. Entonces aquí tenemos primero la motocicleta, el vehículo, motocicleta, de 2 ruedas en línea. La capacidad, un conductor y un acompañante. Eso es lo que a veces las personas no entienden. Que este tipo de vehículo solamente es para un conductor y un acompañante. Estabilidad, controlada por el usuario. De 3 ruedas. Estas son motocicletas, en este caso, las motocarros. Hay unas que vienen encarpadas y otras que no vienen encarpadas. Las que no vienen encarpadas tienen un conductor más un acompañante. En este caso, parecen un triciclo. Tienen una estabilidad propia tipo sidecar y recreativo. De 3 ruedas, las motocarros. Bueno, aunque hay acá se ve mucho acá en La Guajira, ¿no? También son utilizados también para llevar peso hasta 770 kilogramos. Tiene una estabilidad propia, componentes de la moto, transporte de personas o mercancía, lo que le estaba diciendo. Pueden transportar personas o mercancía. De 4 ruedas, igualmente también son utilizadas para transportar carga, componentes mecánicos, transporte de personas y de mercancía. Capa 2, morfología, nivel 2, livianos y mixtos. Entonces, ojo que la otra es capa 1, capa 2, nivel de morfología 1, y este es capa 2, nivel de morfología 2. Livianos y mixtos. En este caso, en el primer renglón tenemos los automóviles. Transporte de personas, máximo 5 personas sentadas. De esas 5 personas es el conductor y 4 pasajeros. El pasajero que va al lado del conductor y los 3 que van en la parte de atrás.
Distancia entre ejes, hasta 3 metros. Camionetas, transporte de pasajeros y carga. Capacidad máxima, 9 pasajeros. Límite de peso, hasta 5 toneladas. Campero, hay regiones de Colombia que utilizan mucho el campero. Tracción en todas sus 4 ruedas. Capacidad máxima hasta 9 pasajeros y o capacidad de carga 3.4 toneladas. Aunque mire, esta morfología nivel 2, algunas son utilizadas para el transporte de pasajeros, pueden ser privados, pueden ser públicos, de acuerdo como lo hayan matriculado. Los diplomáticos consulares, la mayoría de las veces que yo he visto, ellos traen sus vehículos de sus países, ¿no? Porque tienen, o a veces son adquiridos acá, pero le colocan una placa especial, que es una placa diplomática. No sé si ustedes han visto por ahí unas placas de color azul. Esas son las placas diplomáticas. Entonces, escala de transporte de pasajeros. Microbuses van de 10, ojo, microbuses van de 10 a 19 pasajeros, de 10 a 19. Estos también pueden ser públicos o privados. A veces privados porque hay empresas que tienen sus microbuses especialmente para ellos, para sus empleados. Busetas van de 20 a 30 pasajeros. Distancia entre ejes, 4 metros. Entonces, microbús, buseta y bus va de 30 a más pasajeros. Entonces, no es lo mismo un microbús que una buseta o un bus. Depende de la cantidad de pasajeros y la distancia entre ejes. Morfología, nivel 3. Aquí tenemos los gigantes, los de carga. Camiones rígidos. Entonces, automotor que por su tamaño y destinación se usa para transportar carga de una sola estructura unificada. Entonces, es un camión, en este caso, hay volquetas que prácticamente son rígidos, porque en este caso son una sola estructura. Y tenemos también lo que son, en este caso, articulados, porque están compuestos por un cabezote y por una unidad tractora. ¿Cuál es el cabezote o la unidad tractora? Es la parte de adelante. Vehículo destinado exclusivamente a arrastrar remolques equipado con acople. Entonces, esa parte de adelante del tractocamión, acá a veces en la costa le dicen tractomula, esa parte de adelante se llama cabezote o unidad tractora. Y la parte de atrás se llama, o puede ser un semirremolque o un remolque, en este caso el remolque. Ellos no tienen motor y se apoya y transmite parte de su peso al tractocamión o a la unidad tractora. Entonces, el remolque no le transmite peso. El remolque no le está transmitiendo peso a la unidad tractora. Capa 3. Vamos a darle forma a la función. Carrocerías de pasajeros. Entonces, en el panel de izquierda, los automóviles, panel derecho, transporte colectivo. Entonces, en el panel de la izquierda tenemos los automóviles tipo sedán, cabina cerrada,
de 3 volúmenes y 4 puertas. También tenemos los buggy de 1 a 2 volúmenes, cavidad abierta hasta 2 puertas. Cuando hablamos de volúmenes es la cantidad de personas, ¿no? Convertible, convertible techo suave y rígido. Hay convertibles que tienen su techo, hay unos que tienen algunos que son suaves y otros que son rígidos, que son retráctiles. Panel derecho, transporte colectivo. Entonces es en este caso es cerrada. En los costados están cerrados, son los típicos microbuses o buses urbanos. Microbuses o buses urbanos. Abiertos. Aquí tenemos los dos tipos, abiertos y cerrados. Los abiertos son los buses o microbuses y los cerrados son los típicos, las chivas o escaleras. Se ve mucho en las partes donde hay bastante turismo. Entonces, este es un transporte simultáneo de personas y carga, la carrocería de madera, silletería en bancos transversales. El mapa logístico, carrocerías de carga. Entonces, por lo general, siempre vamos a tener un chasis. Entonces, hay vehículos o camionetas que le colocan a esa camioneta o ese camión unas estacas. Entonces, por lo general, esas estacas son de transporte general y la mayoría lo utilizan para agrícola o para la agricultura. También le pueden colocar un furgón de transporte cerrado de mercancías protegidas. A veces transportan lo que son colchones, cosas que para protegerlas, ¿no? De pronto de la intemperie. Hay unos que son tipo tanque. Mire los tipos en este caso estamos hablando de los camiones. Tipo estaca, tipo furgón, tipo tanque. Este tipo tanque transporte de líquidos o gases. Aquí, aquí hay una situación que me pasó a mí y le voy a explicar después. Me echo a reír. Aquí nos habla de una grúa. En esta grúa diseñado con un sistema de enganche para levantar o remolcar. Entonces las grúas tienen un gancho. Ese es el tipo grúa. Y hay otra que es tipo cama baja. Esas camas bajas tienen una plataforma de transporte de maquinaria pesada o contenedores. Por lo general, los organismos de tránsito tienen una cama baja. ¿Por qué me río? Porque en una capacitación un muchacho me dice, no, que cama baja era lo mismo que grúa. Porque dice, no, que en una cama baja no se pueden llevar más de 2 vehículos, porque a veces montan 10 motos. Pero es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces la cama baja es diferente a una grúa. La cama baja no tiene gancho, la grúa sí. Y volqueta, para finalizar, tiene una caja basculable para el transporte de material a granel. En este caso puede ser arena, puede llevar piedras. Entonces mire que en en el mismo chasis, este vehículo le pueden implementar varios tipos de carrocería de carga. Pasamos a la capa 4, el lenguaje del asfalto, distribución de peso. Entonces aquí le voy a colocar la resolución, que esa la vimos anteriormente. Recuerda que estábamos hablando de carga. La 4100
Clasifica los límites de peso según el impacto en la carrocería por tipo de eje. Entonces, podemos ser eje sencillo, de acuerdo también eje tarde. En este caso le decimos a veces las mellas o las tachas o las pachas. Y eje trident, porque tiene, ya cuando son vehículos que traen ese tipo de ejes, son ya de demasiado de carga, ¿no? Entonces, cuando es eje sencillo, son 2 llantas, máximo de peso son 6.000 kilogramos, 4 llantas máximas de 11.000 kilogramos. Conjunto de 2 ejes, en este caso, de 6 a 8 llantas, el peso máximo es de 17.000 kilogramos a 22.000 kilogramos. Y de 3 ejes o el trident, como le decía yo, son tractocamiones grandes que a veces son para transportar cosas pesadas. Entonces tiene conjunto de 3 ejes, de 6 a 12 llantas, lo cual resiste hasta 16.500 kilos a 24.000 kilogramos de peso. Entonces, traducción alfanumérica en la vía, ya eso lo habíamos dado. Las 3S2 y las 2RS. Las 3S2. Entonces tenemos el tractocamión de 3 ejes con un semirremolque de 2 ejes. Entonces, si ustedes ven, el tractocamión tiene 3 ejes y el semirremolque tiene 2 ejes. O 2RS. En este caso, el camión tiene 2 ejes con remolque de 2 ejes. ¿Cuál es la diferencia? Que hay uno que transmite peso y el otro no transmite peso. En este caso, el de abajo. Factores históricos excepcionales de peso. Artículo 13 de la resolución 04100. Reconoce la ingeniería de peso estableciendo excepciones para vehículos C2 de modelos anteriores al 1970. Marcas y líneas amparadas. Tenemos aquí la Mercedes-Benz. Tenemos el Pegasus, Magirus y Van Jerry Sisu, los Berrius. Entonces, esos tipos de carros tienen un tipo de beneficio legal. Se utilizan hasta 19 toneladas de peso brutal vehicular y un peso máximo de 13 toneladas por eje trasero. Matriz de identificación vehicular. El diagnóstico completo, la primera capa, el propósito puede ser de servicio público de transporte, remunerando la carga, ¿no? O sea que este servicio es público, pero le están pagando por llevar una carga. Capa 2, morfología, tractocamión y semirremolque, cabezote más la unidad tractora. Capa 4, mecánica, configuración 3S3, el cabezote de 3 ejes y el semirremolque de 3 ejes trident. Miren en este caso el semirremolque que tiene 3 ejes. Y cada eje, si no estoy mal, tiene 2 llantas, serían 12 llantas. Entonces el semirremolque va hasta aquí. Aquí lleva un gancho o como un eje donde se acopla con la unidad tractora. Capa 3, estructura. Carrocería tipo tanque, diseñada para el transporte de líquidos y gases.
Ojo, capa 3, estructura, carrocería tipo tanque diseñada para transporte de líquidos o gases. ¿Por qué le estoy diciendo ojo? Porque ahorita vamos a ver este tipo de transporte, que prácticamente es la segunda evidencia. Hoy vamos. Voy a minimizar, voy a salir un momento para aquellos que tengan alguna pregunta, que tengan algo que preguntar. Alexi, cuéntame. Profe, es que yo quiero hacer una pregunta. La vez pasada estábamos hablando de que los buses tenían que ir con las puertas cerradas, las ventanas y todo. En días pasados hubo un accidente, no sé si se habrá enterado, donde un niño sacó la cabeza por la ventana y iba y murió, falleció. Entonces yo quiero saber ahí la culpa de quién es, de la mamá o del conductor. Esa pregunta está buena. Sí, porque recuerdan lo primero, lo primerito de la presentación, que hablaba de dos preguntas que era sobre la seguridad, ¿sí o no? Entonces la presentación, cuando hablábamos del código de tránsito, nos hablaba sobre la seguridad. Claro, aunque yo para mí, en este concepto hay responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque los buses deben estar diseñados. Yo me imagino que esos son esos buses antiguos que ya no están, no son herméticos. Ya los buses actualmente son herméticos por lo del aire acondicionado. Entonces hay buses, por ejemplo, acá en la costa que todavía son de esos que se les abre los vidrios y no tienen aire acondicionado. Entonces debería, en este caso, en cierto modo, el conductor del bus, no tanto el conductor, sería el dueño del bus, por el tipo de seguridad que tiene ahí en el vehículo, y la mamá también por no estar pendiente a las acciones en este caso, de su hijo. O no sé si de pronto iba con la mamá o iba con un acompañante por lo general. A veces nos descuidamos en el cuidado de los niños. Entonces, ahí nosotros como padres somos garantes de que no le pase nada. Entonces, ¿quién otro tiene otra pregunta? Muchas gracias, profe. Bueno, aunque Alexi, para finalizar, ahí, cuando se realice la reconstrucción, ahí van a haber muchas incógnitas, muchas preguntas, y ahí de pronto se va a mirar por qué sacó la cabeza, porque, bueno, y ahí van, de pronto, van inclinando la balanza de uno o al otro, del otro a alguno de los dos, pero el que tienen que buscar un responsable. No sé si recuerdan ustedes el caso de los niños quemados. Entonces ahí buscaron la forma como echarle la culpa al dueño del bus y también al conductor. Sí, Entonces hay una profe. Bueno, en ese caso, con lo que el compañero, qué pena, le interrumpo, no, no, no. con lo que el compañero acaba de comunicar, realmente ahí ambos son culpables. El conductor, primero que todo, por no brindar los protocolos de bioseguridad, entre otras cosas. Y la mamá, pues obviamente por ser negligente en ese caso, porque obviamente uno tiene que ser precavido y también tiene que tener como esa intuición, como esa maleza antes de que las cosas pasan, porque realmente últimamente nosotros los seres humanos somos así, hasta que no pasan las cosas es que no caemos en cuenta. Claro. Y siempre pensamos, no, es que no pasa. La ley de la excepción.
A todos les pasa menos a uno. Y cuando pasa ahí viene el problema. Cuénteme, Víctor. Profe, buenas noches y los compañeros. Profe, para dar mi opinión en ese caso particular que usted pone los ejemplos, porque como mi profesión es de abogado y me dedico a eso, yo he manejado casos similares, aunque no precisamente igual como los dos ejemplos que usted ha colocado. Ahí, en caso de una demanda o en caso de nosotros como agente de tránsito, pues es a nosotros lo que nos toca exponer en el informe y dejar todo de manera detallada. Si efectivamente el vehículo, qué tipo de vehículo es y si efectivamente qué tipo de servicio presta y si en ese servicio efectivamente tenía que tener las ventanas herméticas o no herméticas. Todo ese tipo de situaciones, con base en la clase que usted está dando en este momento, pues uno como oficial de. Estamos hablando de la tipología, recuerden. Por eso, exactamente, perdón el término que utilicé. Con respecto a la tipología, entonces con base en eso el oficial de tránsito dirá si efectivamente el vehículo tenía o no tenía que llevar las ventanas debidamente cerradas o Claro. herméticas. Eso es un punto importante para que Recuerden que con hay posterioridad. vehículos, recuerden que hay vehículos cerrados y abiertos. Los abiertos son las chivas, las famosas chivas rumberas. Correcto, entonces ya cuando uno hace todo ese tipo de análisis, uno viene a determinar si efectivamente el conductor pudo incurrir en una falta o el propietario o la empresa al cual el vehículo se encuentra afiliado el vehículo para poder determinar responsabilidades, sin dejar de lado pues efectivamente la responsabilidad de los acompañantes del menor, que efectivamente existe uno, pues no debieron haberlo dejado sacar la cabeza por la ventana. Igualmente como en el caso de, bueno, usted lo dijo, el término que utilizó culpa compartida, que así, digamos, se maneja en derecho. Hoy por hoy ya le cambiaron el término y se llama incidencia causal, que tanto incidió la conducta de una persona u otra en la ocurrencia de un siniestro. Y con base en eso los jueces determinan el grado de responsabilidad de cada uno. Entre eso a una persona le pueden dar 50-50 o entre dos o tres personas pueden dividirlo entre 33.33%. También hay fallos de esa manera. Y en el caso que usted puso de los menores en Sabana Larga, creo que fue para la vía de Cie- Santa Marta, algo así, creo que Ciénaga, fue Ciénaga. Ciénaga, Ciénaga, perdón, sí. Ciénaga, sí, bueno. Bueno, ese caso nosotros lo analizamos en la oficina. Bueno, hace poco salió el fallo confirmatorio, después de casación salió que condenaron efectivamente a todas las partes involucradas a pagar. Pero efectivamente existía pues responsabilidad y negligencia por las personas que efectivamente, de entre esos de la iglesia, quienes contrataron el servicio y no verificaron la idoneidad del vehículo el cual habían contratado. Y Claro, efectivamente al organismo de tránsito, porque efectivamente permitieron que un vehículo también estuviera transitando por la vía cuando no contaba con la diferente. Bueno, yo digo que no me leí esa parte exactamente por qué condenaban al organismo de tránsito, al municipio. Pero creo hay, que era más algo para eso porque le permitían al vehículo, un vehículo de servicio público y transitar en la vía sin el debido lleno de los requisitos. Como para resumir o parafraseando un poco lo que decía la sentencia sobre ese aspecto del municipio. Entonces ve que al mire, momento de una condena pues se analizan todos los factores que efectivamente influyeron en el accidente para determinar responsabilidad. oiga, Víctor, gracias por ese aporte. Esa es la idea, que ustedes aprendan. Les voy a traer a colisión un caso que sucedió acá en La Guajira, donde se presentaron 23 muertos. No, ese fue otro caso, digamos otro, porque ese de 23 muertos ahí casi que me llevan a mí. También querían buscar responsables y yo, como quien dice, no señor, porque más de uno le sacó están buscando los responsables de 23 muertos, imagínense la demanda. Fueron uno creo que fue de 16 muertos, el otro caso. Cuando ustedes están realizando, y eso fue la demanda contra la policía, cuando ustedes están realizando un tipo de control en una vía, se supone, entre un signo de interrogación, que uno está con el fin de preservar la seguridad de o de las personas que van en ese tramo vial. Entonces, todo es de carácter preventivo. Es más,
La policía de tránsito es preventivo. Desafortunadamente aquí en Colombia la utilizan para otros fines. La parte operativa. A veces la utilizan para incautar tipo de droga, pero eso ya va con prácticamente aquí. Hay muchos que tienen su pedacito de pastel, diría yo. Entonces, la parte de prevención vial es de la Policía de Tránsito y Transporte, la cual una de las misiones es prevenir los accidentes de tránsito. ¿Qué pasó? Entonces, en cierto caso, iban 16 personas en un vehículo, en un camión que tenían un planchón. ¿Recuerdan la tipología? No tenía estaca, no tenía nada, sino tenía como un planchón. Acá lo utilizan para transportar sal. Entonces venía lleno de personas en la parte de atrás. Pasó por un puesto de control policial y los policías que hizo, le hizo el comparendo. Desafortunadamente no dio porque hay órdenes de comparendo que no dan para inmovilizar. No lo inmovilizó, siguió el camión. ¿Qué hicieron los pasajeros? O el conductor del camión los esperó más adelante, lo subió y en ciertos kilómetros desplazándose se volcó y se murieron en el accidente 16 personas. Entonces, ahí viene la demanda contra la policía. ¿Por qué la policía no hizo los controles? En este caso, para evitar esas muertes de las personas que iban en la parte de atrás del camión, porque ese camión no es para servicio o no está estipulado para el transporte de pasajeros. Miren a dónde va la tipología de vehículos. Todo ¿cómo te diría? La amplitud que tiene. Entonces, es importante que sepan ustedes describir ese tipo de tipología. ¿Cómo vio ese casito, Víctor? Oh, profe, excelente y buen punto, porque bueno, digamos que eso es lo que nosotros acá en el ejercicio de la profesión, y bueno, y como me dedico a eso, ve uno a cada rato. Claro, Efectivamente, también por las razones por las que se puede demandar a la policía. Venga, y si como usted dice, si hubiese dado para inmovilización y no lo hubiesen inmovilizado y hubiese ocurrido el accidente y se hubiese demostrado que pasaron por ese retén y no lo hicieron, también hubiesen podido demandar a la policía con mucha más razón también. claro, claro. Es que siempre estamos expuestos a una demanda. Con el solo hecho de hacer unos controles, por ejemplo, embriaguez en cierta ciudad, no porque suceden los accidentes por embriaguez, por estar conduciendo en estado de embriaguez. Y a veces los abogados solicitan qué cantidad de orden de comparendo ha realizado ese organismo de tránsito durante un cierto periodo. ¿Dónde están los planes de embriaguez? Profe, Todo me eso. gustaría hacer perdone que lo interrumpa, me gustaría hacerle una apreciación ahí a los compañeros, a los que en el futuro seremos agentes de tránsito y aquellos que de pronto ejerzan como tal esta profesión, este oficio, pues deben tener mucho cuidado con lo que hacen, porque de un mal procedimiento, pues y si el Estado es condenado por el mal procedimiento que nosotros como agentes de tránsito lleguemos a realizar, el Estado podrá repetir contra nosotros, sin dejar de Claro, lado que nos podemos ver inmersos en un delito penal también. claro. Por eso es que yo soy muy minucioso en los informes que ustedes me presentan. Algunos me dirán, ay, el profe sí me devuelve las evidencias, sí. No es que yo, sino yo quiero que hagan ustedes las cosas como están establecidas en este caso, en el cuadro de evaluaciones o en el instrumento de evaluación. Entonces, yo siempre verifico que hagan un buen trabajo y se lo repito siempre, no trabajen por una nota, trabajen por por el conocimiento, que le quede el conocimiento. Si fuera por una nota, entonces, a veces no una nota y sí, pero no te quedó nada en la cabeza, que es lo que a veces me preocupa. Prefiero que lo repitan para que repitiéndolo
hagan un buen trabajo. Entonces, vamos a continuar con la segunda evidencia. Bueno, evidencia GA4 24040 3029 AA1 EB06. Recuerdan que la de anterior era la EB05. Esta está facilita. Bueno, las dos están facilitas. Prácticamente ya yo le di ese, ¿cómo sería? El trabajo ya casi listo. Todo lo que es la base que ustedes van a utilizar para hacer estos dos trabajos. Entonces, cuestionario sobre equipos de protección personal y kit de derrames. Ustedes van a hacer un cuestionario, van a hacer como un examen. Y ya les explico cómo. Se requiere que el aprendiz tenga suficiente conocimiento en caso de presentarse una emergencia en tema de transporte. Oh, recuerdan que yo les dije, pila con el camión ese tipo cisterna. Debe de saber qué compone un kit de derrames y cómo utilizarlo de manera oportuna. GFPI F135B02 y adecuada. Asimismo, sucede con los elementos de protección personal, los cuales son uso obligatorio y protegen a las personas en sus actividades que conlleven algún tipo de riesgo. Por lo anterior y con la finalidad de cumplir con esta evidencia, genere un cuestionario tanto las preguntas como las respuestas, ¿no? Ustedes van a hacer el cuestionario, van a colocar preguntas y ahí le analizan las respuestas. Sobre los mecanismos de constatación del porte de equipo de protección personal y kit de derrames, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito. Entonces, a través de las preguntas, oriente sobre el cumplimiento ambiental de emisiones contaminantes de acuerdo con la normatividad y registre las respuestas. Este cuestionario tiene interacción pedagógica para formar e informar a cualquier persona que lo lea, por lo cual las preguntas y las respuestas deben tener una redacción sencilla, comprensible, exacta. Entonces, este cuestionario debe tener mínimo, ojo, mínimo 20 preguntas, con respectiva respuesta, máxima 30. Ojo, Landy, de 20 a 30, no vaya a ser 40. Yo sé que usted es enérgica y todo eso. Hoy no he escuchado a Landy. Procure dinamizar el producto entregado con imágenes, ilustraciones y gráficas que den cuenta de las respuestas a cada pregunta cuando aplique. Entonces, lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar es el cuestionario sobre los equipos de protección personal y kit de derrames. Formato PDF. Extensión de 20 a 30 preguntas con su respectiva respuesta. Para hacer el envío de la evidencia, remitirse al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio. Cuestionario sobre los equipos de protección personal y kit de derrames. EA4 24040 3029 AA1 EB06. Entonces, vamos a ver un pequeño video sobre seguridad en el transporte. Hoy vamos a meternos de lleno en dos pilares de la seguridad en el transporte: los equipos de protección personal y los kits antiderrames. Y ojo, no son solo un requisito más en la lista, son las herramientas que marcan la diferencia entre un susto y una verdadera catástrofe. Y todo arranca con esta pregunta, que es clave. A ver, cuando pasa algo inesperado en la carretera, ¿estar preparado es algo que sería bueno tener o es una obligación innegociable? Yo creo que al final de esta charla la respuesta va a ser más que evidente. Para guiarnos, vamos a usar esta idea, la pirámide de la preparación. Empezaremos por la base, que es la realidad del día a día en el transporte. Luego subimos a la protección personal y la contención de derrames.
Vemos cómo las normas le dan forma a todo y cerramos con la idea de que al final estar preparado es tener el control. Bueno, arranquemos por la base de la pirámide, la cruda realidad del transporte, donde el riesgo no es una posibilidad, es una constante. Es que, seamos sinceros, transportar algo no es solo llevarlo de un punto A un punto B. Es en esencia gestionar riesgos todo el tiempo. El camino siempre tiene sorpresas y no todas son buenas. Por eso, saber exactamente qué hacer en una emergencia, eso simplemente no es negociable. ¿Listo? Subamos al siguiente nivel, la protección personal. Pensemos en esto como un escudo. La primera y más importante línea de defensa es la persona que está al volante. Ok, ¿y de qué hablamos cuando decimos EPP? Miren, es muy sencillo. Son elementos de uso obligatorio, no son una sugerencia. Su único trabajo es poner una barrera entre una persona y los peligros que la rodean. Así de simple, así de vital. Y dentro de un kit básico, lo que no puede faltar es esto. El casco, obviamente, para proteger la cabeza de impactos, guantes, que son la barrera para las manos, gafas, porque los ojos son irreemplazables, calzado de seguridad y, por supuesto, ropa de alta visibilidad para que siempre se vea a la persona. Cada pieza cumple una función crítica. Perfecto. Ya protegimos a la persona. Y ahora, bueno, ahora miramos hacia afuera. Hablemos de la contención, de cómo proteger el entorno con el kit antiderrames. Este kit es literalmente la primera respuesta en una emergencia con químicos. Está diseñado para una triple misión. Primero, controlar el derrame. Segundo, contenerlo para que no se expanda. Y tercero, limpiarlo de forma segura. ¿Y qué trae? Pues de todo un poco. Materiales absorbentes como paños y barreras para ahogar el derrame. Guantes especiales para químicos que no son los mismos que usamos para todo. Bolsas especiales para los desechos contaminados. Herramientas antichispas. Imagínense por qué. Y hasta selladores para tapar una fuga temporalmente. Cada cosa tiene su razón de ser. Y usarlo sigue una lógica de supervivencia en 3 pasos. 1. Evaluar y proteger. O sea, primero la seguridad propia. Ponerse el EPP y mirar qué pasa desde lejos. 2. Contener y limpiar. Ahora sí, a la acción. Poner las barreras y usar los absorbentes. Y 3. Disponer y reportar. Recoger todo en las bolsas especiales y, súper importante, avisar a las autoridades. Y ahora sí, llegamos a la punta de la pirámide, la que une todo, la normativa. Las leyes no están para molestar, son la guía que le da sentido y orden a todo lo que hemos hablado. Y esta tabla lo deja clarísimo, ¿no? Por un lado, el EPP enfocado en proteger a la persona. Y por el otro, el kit antiderrames enfocado en proteger el entorno. Son 2 objetivos distintos, pero bajo una misma y enorme responsabilidad. Y acá está la clave de este punto. Cumplir con las normas de tránsito y ambientales no es solo para evitar una multa. Es una demostración de profesionalismo. Es la prueba de que hay un respeto por la seguridad propia, por la de los demás y, claro, por la del medio ambiente. Bueno, y con todo esto llegamos a la gran conclusión. La preparación es poder, porque cada uno de estos elementos, juntos, construyen una base de seguridad que de verdad aguanta lo que venga. Hay una frase que de verdad lo resume todo a la perfección. La seguridad no es un producto, es un proceso. Comienza con la preparación. O sea, no es algo que se compra una vez y ya está. Es un hábito, algo que se practica todos los días. Y este es el gran mensaje para llevarse. La incertidumbre de una emergencia nunca va a desaparecer. Eso es un hecho. Pero el conocimiento y el equipo correcto tienen el poder de transformar esa incertidumbre que paraliza en una capacidad de respuesta rápida, clara y segura. Así que, para cerrar, queda una reflexión en el aire. Después de repasar todas estas capas, desde la persona hasta la ley, la pregunta es simple. ¿Qué tan sólida es la pirámide de seguridad en cada operación? La respuesta define la diferencia entre un amateur y un verdadero profesional. Bueno, vamos a hablar sobre el manual de diagnóstico y seguridad en el transporte. Una guía visual y un cuestionario de evaluación sobre la EPP, control de derrames y cumplimiento ambiental según el Código Nacional de Tránsito.
Las EPP son elementos de protección personal. No se le olvide. EPP, elementos de protección personal. Entonces, en esos elementos tenemos las gafas, tenemos el casco, las botas, la ropa visible. ¿Cómo usar esta guía de constatación? Este documento es una herramienta pedagógica y de diagnóstico diseñada con 29 preguntas de evaluación. Integrada le permitirá verificar su preparación ante emergencia y su cumplimiento legal en la carretera. Primero, proteger equipos de protección personal. Evalúe su conocimiento sobre el blindaje físico del conductor frente a los riesgos operativos diarios. Actuar, kit de derrames. Domine los protocolos exactos y obligatorios para contener y neutralizar emergencias de materias peligrosas en la vía. Este es muy importante, el segundo, actuar, porque se presenta una situación de derrame de líquidos inflamables y usted no sabe cómo actuar. Tercero, cumplir emisiones y normativas. Asegure su alineación con el Código Nacional de Tránsito y la normatividad de protección ambiental. Bueno, anatomía de la protección EPP, elemento de protección personal. La cabeza, casco de seguridad, absorbe los impactos en zonas de carga y descarga. Las gafas de protección, eso es una barrera contra material particulado y salpicaduras de químicos. El torso. Entonces aquí tenemos en el torso el chaleco reflectivo. Nos proporciona alta visibilidad y es algo obligatorio en el descenso a las vías públicas. Las manos, guantes de nitrilo o carnaza, agarre seguro y aislamiento contra hidrocarburos. Mire, cuando estaba trabajando en el Cerrejón, allá no podíamos hacer el preoperacional si no teníamos guantes. ¿Por qué? Porque uno no sabe al momento de abrir el capó qué elemento o qué líquido podíamos conseguir en la parte de adentro del motor o sobre el motor o al lado del motor. Entonces, era obligación utilizar guantes. En los pies, botas con puntera de acero, prevención de aplastamiento y suela antideslizante para derrames. Mire unas preguntas que yo les hice para que ustedes más o menos se guíen. Primera, ¿cuál es la función principal del chaleco reflectivo según la norma? Ahí tenemos la pregunta y tenemos la respuesta. Segundo, ¿en qué momento exacto debe colocarse el EPP, el conductor? Mire que ahí están las respuestas, no es que si es falso o verdadero, nada de eso. Ahí te da la respuesta verdadera. Siempre me van a dar la respuesta verdadera. No me vayan a poner que si es falso, si es verdadero, nada. Una respuesta normal, simple, sencilla. Como decía en la presentación, que cualquiera persona la pueda contestar. ¿Qué tipo de guantes exige el manejo de hidrocarburos? ¿Por qué son obligatorias las botas de seguridad con suela antideslizante? 5. ¿Es obligatorio el uso de gafas de seguridad al revisar el motor en carretera? Mire, que yo no había leído y lo que le dice, o que le decía, aunque aquí son las gafas, no los guantes, pero también sirven para verificar al momento de levantar el capó. ¿De quién es la responsabilidad de mantener
el EPP en buen estado? Entonces, ya hablamos de los EPP, los elementos de protección personal. Ahora vamos a ver el kit de derrames. Barreras físicas. ¿Cuál es la función de esta barrera física? Cercar el perímetro para evitar que derrame alcance alcantarillas o suelos naturales. Material captador. Función. Succionar hidrocarburos o químicos sin absorber el agua oleofílicos. Disposición, cierre de ciclo. ¿Cuál es la función? Recolección segura del material contaminado para su entrega a gestores ambientales. Protocolo táctico de acción ante un derrame. Lo que debemos hacer. Evaluar y señalizar. Creo que es lo mejor que debemos hacer. Porque a veces es imposible contener o tener los elementos a la mano. Entonces, ubicar triángulos reflectivos, usar EPP, los elementos protectores, y evaluar la magnitud y dirección del flujo. Contener el perímetro. Bueno, ya eso prácticamente nosotros como agentes de tránsito no nos compete. Eso le toca ya a los bomberos, que es desplegar cordones de absorbentes alrededor del derrame, priorizando la protección de las fuentes de agua y alcantarillado. Entonces, no sé si ustedes han visto que a veces en el mar o en los ríos o donde hay derrame de crudo colocan estos tipos de condones. Absorber y neutralizar. Aplicar paños en el centro del derrame o material particulado para secar la superficie afectada de manera uniforme. Y recolectar. Usar pala antichispas para recoger los residuos, depositarlos en la bolsa roja y roturarla para disposición final certificada. Estos elementos de recolección, imagínate usted en una moto, en un vehículo, como agente de tránsito, no va a cargar con todo esto. Entonces, eso es de acuerdo a la actividad, pero para mí solamente es evaluar y señalizar y esperar que los bomberos o defensa civil, los que tengan los elementos, realicen esa actividad. Seguimos con la pregunta. ¿Cuál es el primer paso absoluto de identificar una fuga de combustible? Apagar el motor. Respuesta. ¿Qué elementos del kit debe usarse si el derrame avanza hacia una alcantarilla? Aquí el cordón. ¿Por qué se debe usar una pala antichispa y no una metal común? Porque si hay derramamiento aquí de fluido, puede ser de gasolina o de pronto otro tipo de líquido volátil, al momento de que utilizas esas palas de metal puede levantar chispas. ¿Es correcto utilizar agua a presión para limpiar un derrame de aceite en la vía? Por lo general siempre van a conseguir derrames de motores, de líquido. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué nos toca hacer? Acá en la costa utilizamos o le echan tierra para absorber ese derrame de líquido y después buscamos algo, o en este caso la recolección, la del cuarto paso, de pronto unos sacos donde echar esa ya arena húmeda de aceite. ¿Cómo se determina cuántos paños de absorbentes utilizar?
¿Qué significa que los paños de kit sean oleofílicos e hidrofílicos? Mecanismo de constatación Código Nacional de Tránsito. Presencia física. El kit de derrame y EPP están bordo y son accesibles del inmediato. La vigencia. Los extintores y materiales absorbentes no han superado su fecha de caducidad. Por eso es que en el kit de carretera se solicita a veces los extintores. Integridad, empaque sellado sin humedad previa y los EPP sin ruptura o desgastes externos. Proporcionalidad, la capacidad del kit correspondiente al volumen y tipo de carga transportadora. Entonces aquí continuamos con varias preguntas. Vamos a hacer un simulacro rápido. Validación de casos especiales. Pregunta 25. ¿Cuál de tipo de arena de calle es ideal para absorber un derrame de químico peligroso? Entonces, respuesta. La arena puede ser o puede reaccionar químicamente o no ser lo suficiente absorbente. Se debe utilizar el material particulado del kit. ¿Falso o verdadero? ¿Usted qué dice? Porque si no tengo elementos, en este caso unos pañitos oleofílicos, utilizo lo que tengo ahí a la mano, que es la arena. La idea es absorber ese. Chaleco reflectivo debe abrocharse y usarse correctamente, no solo colgarse en el cuello. ¿Verdadero o falso? Llevarlo mal puesto anula su función de visibilidad de 360 grados exigida por la norma.